Hablando recién de la vida, podemos más o menos intuir en que no existe un sentido fijo, pero sí un poco el que encontramos en el arte, en la música, el dibujo, la poesía, la literatura, ¿no? Es ahí donde encontramos ese refugio hacia el buscar el sentido, ¿no? Entonces, también la inspiración es dada de ahí. Y algo de lo que se suele escribir mucho es del héroe, ¿no? Ese sentido de justicia que tiene. Esa imagen de alguien caballeroso, de alguien aventurero, seguro. Es algo que me permite pensar que también un sentido de la vida puede llegar a ser el héroe. El héroe de esta película, o de esta vida, este viaje. Y cuando pienso en el héroe, por ejemplo, también llego a una pregunta que es muy importante. ¿El héroe nace siendo un héroe? ¿Puede ser un héroe incluso antes de serlo? ¿No? Porque, por ejemplo, en la vida el heroísmo creo que viene acompañado por muchísimas virtudes, por muchísimas ideas, pero más que nada viene acompañado de un acto que es de valentía hacia realizar una acción desmedida, que carece de egoísmo. En la estructura del héroe clásico, el valor es su principal característica. Principal. Y eso creo que es completamente innegable, ¿no? Porque ¿qué héroe ha sido cobarde hasta que se convirtió en héroe, ¿no? Porque podés ser un cobarde que se convierte en héroe, pero para convertirte en ese héroe creo que tenés que adquirir ese valor, esa característica que debe de tener, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede ser un héroe cobarde? O que directamente el héroe nace para hacerlo? Yo creo que el héroe, por lo general, es una construcción. Sí. El héroe no puede presuponerse a sí mismo que es un héroe. Esa presunción, ese significado, esa construcción, se la dan los otros. Los otros son los que terminan juzgando las acciones que vos llevás a cabo, las aventuras que emprendés, los resultados que obtenés. Entonces, el héroe es una construcción del otro. ¿Por qué? Porque en el otro necesariamente hay una carencia. Hay algo que no puede resolver. Hay algo que le está faltando. Hay algo que sueña. Hay un objetivo que quiere cumplir y que no puede. Y entonces, la figura del héroe viene a ser quien logra esa hazaña. Quien logra concretar eso que nosotros podemos. Entonces, partiendo de la base, es muy convocante para mí la figura del héroe. Lo que pasa, la parte no tan linda de esta película, la otra cara de la moneda, son las responsabilidades y las consecuencias de un héroe. Porque en la mayoría de las veces, el héroe apuesta, arriesga su vida por algo más grande que él. Entonces, en algún momento, elige dejar su humanidad, decir, bueno, como un hombre común, como una mujer común y corriente, no lo voy a poder lograr. Me tengo que convertir en un símbolo. Me tengo que convertir en algo que trascienda. Y ahí hay que tener una convicción y una capacidad. Muchas cosas. No solamente convicción, sino también valor. Por eso decía lo del si se puede ser un héroe siendo cobarde. Porque vos decías que el hecho de ser un héroe te lo da el pensamiento de los demás sobre que sos uno. Ahora, el otro te construye como héroe. Sí, pero en base a probablemente un acto que te hizo llegar a serlo o un desencadenamiento de varios, ¿no? Joseph Campbell, que era un intelectual de Estados Unidos, un académico, él decía que en el héroe se encuentra siempre un camino que se llama el viaje del héroe y es la evolución de ese personaje en su proceso de embarcar una aventura, ¿no? O un desafío. Y que para conseguirlo tiene que por lo general convertirse en una mejor persona y buscar el bien en general, ¿no? Y lo describe en varias etapas. Él primero dice que, por ejemplo, en el viaje del héroe se halla con un mundo ordinario, que es en el que nosotros nos encontramos ahora, ¿no? Por ejemplo, o en una película, por ejemplo, cuando en El Señor de los Anillos, siempre recurriendo al Señor de los Anillos, el Hobbit está en su casa tranquilo y nada, ese es el ser ordinario. Pero a ese mundo ordinario algo le falta. Algo está mal, hay una carencia para que el héroe exista. Es que es su mundo el ordinario, no el general. Porque el problema ese que al que terminan solucionando o yendo por la solución es un problema ya existente.
o que se empieza a generar en base a algo que ya existía. Entonces es el héroe el que se encuentra en un mundo ordinario y que en el paso 2 es llamado a la aventura, ¿no? Y llevándolo al mundo cotidiano esto, porque acá creo que se habla más que nada de lo que es en la literatura, en la poesía, en la ciencia, en la ciencia ficción o en lo que vemos como en el arte, ¿no? Y creo que también lo podemos llevar a un héroe de la vida real, como puede ser, no sé, una persona que salva a alguien que está por caer de un risco, ¿no? Porque vos estás tranquilo en tu vida, con tu ordinariedad, yendo a tomar unos mates, y de la nada ves esa sensación, esa situación que te llama, que te dice, pará porque está por ocurrir algo, ¿no? Entonces, creo que todos los días podemos convertirnos en héroes si prestamos atención y si estamos atentos a esa llamada. No necesariamente hay que ser un héroe característico del arquetipo, ¿no? En el que sos grandote, tenés una fuerza supernatural, superhumana o lo que sea, ¿no? Uno puede ser un héroe cotidiano. Yo tengo ahí un asterisco y creo que habla también de una característica nuestra como sociedad de los seres humanos, y es que siempre necesitamos un líder, siempre necesitamos un conductor, alguien que encarne esas cosas que por nosotros mismos no terminamos de poder lograr. Digo, ¿no? Para las transformaciones políticas, por lo general nosotros recurrimos a un líder, a un representante, a un dirigente. Eso no quita que podríamos emprender construcciones colectivas y tratar de lograrlo. Lo que digo es que hay una necesidad humana en ese líder, que ese líder muchas veces puede transformarse en un héroe o no. Una figura de héroe terrenal de la vida cotidiana, sí, fue Diego Armando Maradona para un montón de gente. Popularmente, Diego, en esos 2 goles a los ingleses, el primero a partir de la trampa, característica que a los argentinos nos seduce y no tenemos un juego ahí permanente, y el otro gol desde lo artístico, dijo, yo puedo engañarlos, yo puedo hacerles trampa, pero también puedo hacerles arte y dibujar el gol más hermoso de todos los tiempos y la pintura más bella, más perfecta, más artística. Entonces Diego podríamos considerarlo como un héroe. Pero ¿los héroes deben ser perfectos o no? Porque si los héroes tienen que ser humanos, los humanos no son perfectos. Y Diego también entra en esa característica. Diego no fue perfecto a lo largo de su vida. Se mandó sus mocos, sus errores, tuvo también sus desventuras. Entonces, cuando nosotros, desde lo social, desde lo humano, ponemos en relieve y creemos y elegimos poner nuestras esperanzas en alguien, en un líder, tenemos que entender que es humano también y que también se puede equivocar. Son los héroes humanos los más interesantes. Y no, sí. Los imperfectos. Hay gente que la dice... La perfección es un aburrido privilegio de los dioses, dijo claro, Eduardo Galeano. Exactamente. Hay gente que dice, no, ¿cómo vamos a tener de héroe a Maradona si Maradona esto, Maradona lo otro? Si hay algo que se le destaca a Maradona es justamente que es un humano y se equivoca. A ver, hay partes de su vida que son absolutamente criticables y hay otras partes que son absolutamente destacables. Hay que saber separar y las imperfecciones no le quitan en lo absoluto la categoría de héroe. Después... Hay una historia alrededor de Diego para contar, ¿no? Pero claro, vamos más a lo general, de todas formas. Sí, y tiene que ver con esto que dice Julián. Hay algo que se repite en los héroes, en el arquetipo de héroe, que es el camino hacia llegar a convertirse en héroe. Maradona, por continuar con el ejemplo, es un tipo que se hizo de abajo, que nació en una situación complicada, que tuvo 800.000 millones de obstáculos para llegar a ser lo que fue. Hizo todo el caminito, es cierto. Y después se convirtió en un héroe y eso le da incluso más valor, porque si uno es perfecto y tiene super fuerza y puede volar y qué sé yo, bueno, cualquiera es un héroe así. La valentía implica justamente lo contrario. Si vos tenés super fuerza y ves que alguien está necesitando ayuda y vas y lo haces, no tenés problema. Ahora, si sos una persona débil y te la tenés que jugar para salvar a otro y te convertís en héroe,
lo hiciste a través de la valentía. Y eso creo que vale mucho más. Me interesa esto de que... Te voy a anotar. Sí, absolutamente. Me interesa esto de si uno puede nacer siendo héroe o convertirse en héroe, o si uno puede ser héroe por decisión propia o porque lo necesitan los demás. Indudablemente que para que uno sea un héroe, alguien tiene que necesitar ayuda. Si no, no tiene ningún sentido. Claro. Ahora, hay casos donde hay un escenario en el que se necesita ayuda y uno puede auto crearse o auto imponerse como héroe, lo cual tal vez sea, como dijo Julián, si el mundo de uno es aburrido, por ahí convertirse en héroe es una aventura, encontrarle un sentido a la vida, volviendo al tema anterior, a través de convertirse en héroe. Entonces no sé qué hacer con mi vida, esto es un embole, me transformo en héroe y salvo a los demás. Y después está la otra, que es mucho más difícil, que es cuando los demás te convierten en héroe sin que vos te ofrezcas a hacerlo. Hay muchos casos así, ¿verdad? Volviendo a lo que hablamos hoy del cristianismo, los judíos crearon su héroe y dijeron, dentro de tanto tiempo va a haber un Mesías, un Salvador que va a ser así, así y así, y lo terminaron haciendo, lo consiguieron, pero lo formaron ellos. Jesús nació y le dijeron, bueno, vos sos el elegido y vas a tener que sacrificarte por la humanidad. Nadie le preguntó si quería. Entonces eso es fuerte. Si yo agarro y digo, bueno, estoy aburrido, o no estoy aburrido, pero tengo un sentimiento de amor profundo hacia el prójimo y me convierto en héroe, vale un montón. Ahora, si me dicen, vos vas a ser héroe y tenés que hacer esto, esto y esto, te tenés que sacrificar de tal manera, por ahí es un poco más difícil. Y en ese caso, el tipo no eligió, sino que nació siendo un héroe. O al menos un héroe en potencia. Ahí ya nos metemos en esencialismo. Era un héroe en potencia. Podía ser un héroe. Si se convertía o no se convertía, ya era distinto. En cambio Maradona, no sé si alguien le pidió ser un héroe, si alguien le dijo, vos pibe vas a ser un héroe. Él quería jugar en la selección, darle a Argentina un momento de felicidad y lo logró. Son dos caminos completamente distintos, los dos son igual de admirables y los dos valen como figura del héroe, ¿verdad? Ojo que Diego no eligió convertirse en el referente social que se terminó convirtiendo y muchas veces eso le jugó una mala pasada. Ahora, yo creo que nadie nace siendo un héroe. A ver, para que vos puedas hacerlo, necesariamente tiene que haber alguna carencia, alguien tiene que necesitar ayuda. Creo que vos tocaste de refilón, y me interesa, el costado trágico del heroísmo. Es decir, yo me convertí en héroe, pero nunca estuvo en mis intenciones ser un héroe y cargar con esa responsabilidad. Entonces, las expectativas de los otros, ahora me toca manejarlas, saber conducirlas y tener que hacer algo con eso. La parte más difícil debe ser. Y yo no me lo propuse, nunca estuvo entre mis objetivos. Eso es una existencia hasta en algún punto infernal. Complicado eso que decís de cargar con el peso de sos el héroe, tenés que hacer esto, como cuando Maradona salía a un partido y decía, bueno, a ver qué hace ahora Maradona, o a ver si está a la altura de lo que se dice que es. Pero ven que hay una característica social que siempre estamos esperando que alguien haga una maravilla y cambie el destino de las cosas. Es una necesidad filosófica, digo, esto también está atado a la necesidad de tener fe, a la necesidad de que haya algo, que haya alguien comandando las cosas que hacemos y responsable de nuestro destino. Hay ahí una cuestión que viene de adentro. Yo creo que incluso para el héroe, el sentido de la vida puede ser el ser el héroe, porque cuando nos remitimos, por ejemplo, a la Edad Media, que agarraban y el bardo cantaba canciones sobre los héroes, sobre las proezas del rey, y uno como objetivo en esa época, ¿qué querés ser? ¿El carnicero? ¿El herrero? Sí, podés. Pero lo que uno quiere siempre no es ser el héroe. No todo el mundo, pero siempre. Por eso pregunto si se nace siendo un héroe. Porque creo que para poder serlo,
primero hay que tener de un rasgo que es el sentido de justicia. Entonces, no sé si puede ser héroe alguien que nace sin ese sentido o alguien que no lo adquiere. Por eso, se puede ser un héroe naciendo, porque nacés con esa gana de que las cosas se hagan bien, de que sea todo justo, de que... Y eso es lo que te puede llevar a convertirte en el héroe. Ahora Lo que pasa que del sentido de justicia al dogma sí, hay un paso, una línea muy finita de diferencia. Porque lo que para vos es la construcción de justicia, para otro tranquilamente puede ser la construcción de la tiranía. bueno, eso es importante porque de hecho algo que pensaba era que el héroe, desde el punto de vista desde los villanos, es un villano. Absolutamente. Y el villano de muchas veces en la tele de hecho se recurre a eso y es que, por ejemplo, Thanos en Marvel, él busca en un sentido justicia o un equilibrio. Él menciona siempre el equilibrio, pero es un equilibrio bastante injusto, podría decirse, de parte de los Vengadores, ¿no? Entonces, también puede un héroe ser el villano y puede un villano ser el héroe si damos vuelta a la moneda, ¿no? Yo creo que muchas veces los villanos sin quererlos pueden transformarse en héroes también. Totalmente. Sobre todo porque el sentido de justicia está en disputa, está en conflicto. No hay un sentido de justicia y nadie tiene la verdad al respecto de eso. Entonces, ahí entran a jugar un montón de situaciones. Después, me quedo con esto de... Para asociarlo con el tema anterior, digo, si la característica principal del héroe es el valor, Sí. que podemos asociarlo a la valentía, que en algún punto tiene mucho que ver. ¿El héroe le tiene que temer o no a la muerte? ¿Tiene que no temerle a la muerte para enfrentarse a los conflictos? ¿O le tiene que temer a la muerte para hacerse más fuerte? Voy a poner un ejemplo Batman. cinematográfico. Exactamente, Batman. En la trilogía del Caballero de la Noche, Batman se convierte en un símbolo para la ciudad. Sí. Y ese símbolo en algún momento estuvo en la línea de los villanos, porque construyó una mentira para lograr su objetivo y el pueblo, la gente, empezó a verlo como el principal de los males. Y después logra redimirse. Batman hace todo ese camino que vos fuiste nombrando, el camino del héroe. Batman lo tiene absolutamente todos los escalones. Totalmente. Después logra redimirse y se convierte en ese símbolo que la ciudad gótica necesitaba. Pero en la tercera película, cuando él está en una situación límite, uno de los personajes secundarios, en este caso, le dice: vos perdiste el miedo a la muerte pensando que eso era una debilidad, que tenerle miedo a la muerte era una debilidad, pero en realidad esa tiene que ser tu mayor fortaleza, porque ese miedo es el que te va a impulsar a seguir. Y a partir de ese concepto, Batman resurge, encuentra otro sentido. Entonces digo, ¿tiene derecho el héroe a tener miedo o no? ¿Qué piensan? Totalmente y rotundamente sí. De hecho, hoy mencionaban de si el héroe debía ser humano o si el héroe mejor era el humano que el que tiene poderes, ¿no? En la mitología griega el héroe era el hijo de un dios y de una humana generalmente, que no llegaban ni a ser humano ni a ser dios. Ahora, es una imagen bastante idealizada sobre un héroe que tiene ciertos rasgos, ciertas características, pero que para mí le quita el mérito de ser héroe, porque llamamos superhéroe a una persona o a un ser que tiene poderes, que tiene poderes y que le quitan esa dificultad de ser un héroe. No es lo mismo agarrar y decir, sí, se están por matar a todos, pero yo no puedo morir, voy y lo salvo. Como Superman, por ejemplo, que es uno de los héroes más sobrevalorados de la historia y uno de los peores, porque no tiene... ¡Apa! Sí, no tiene un defecto, loco, dale, parate, la kriptonita nomás. No, bueno, pero... Llegás y básicamente te cagás en todo el trabajo de tus compañeros. En la modernidad, Superman se ha humanizado bastante. Superman duda, Superman tiene preguntas, tiene incógnitas, no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarse. Sí, pero no tiene ese miedo a la muerte que lo convertiría en el héroe más, ¿no? Como valeroso. En la valentía no hay si no hay miedo. De hecho, creo que la valentía es el animarse a enfrentar ese miedo. Ponete en las que no zapatillas siempre de tiene que ser la Superman. muerte.
No estaría fácil ser Superman, ¿eh? Y no sé, depende si querés la aprobación de la gente o no. Si no, los matás a todos y sos Superman y listo, ya está. Tal vez el asunto ahí está justamente en las preguntas y las dudas, ¿no? Yo decía esto, lo que está diciendo Julián. Si uno es... Sí, Julián acá al lado. Si uno no se muere, si uno tiene super fuerza, si uno vuela, tira rayos láser por los ojos y tiene super velocidad, es muy fácil enfrentarse a situaciones de peligro. Ahora, tal vez la creo lucha que sea tan fácil, ¿eh? tal vez la lucha sea interior, porque ahí vamos al sentido de justicia. Tal vez el tipo duda qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto, porque Thanos justamente tiene su idea de justicia y los demás tienen otra. Lo mismo sucede con Batman. Batman tiene su idea de mantener el orden en Ciudad Gótica y, por ejemplo, para el Joker es un villano porque justamente está empecinado en mantener un orden que para otros es un orden malo, un orden opresivo, si se quiere. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Dicen en El Hombre Araña. Y creo que esa es la complicación, claro, de ser un héroe. El peso de tengo el poder, ¿qué hago? Exactamente, y volvemos a lo de hoy. También hay quienes dicen que no es fácil ser Dios. Hay un capítulo de Futurama donde Bender se queda varado en el espacio y se encuentra con Dios. Un Dios absolutamente distinto. Es como un conjunto de galaxias que habla y el tipo dice, imagínate estar en mi situación donde tengo que resolver todo y si resuelvo hay gente que se queja. Si no resuelvo hay gente que se queja. Y con Superman, con Batman, con los héroes pasa lo mismo, ¿verdad? Lo mismo habrá pasado con el Diego. Hay gente que lo ama porque se convirtió en héroe y le dio alegría a millones de personas. Y hay gente que lo critica por haber hecho un gol con la mano. Entonces el tipo dice, bueno, ¿es justo haber metido el gol con la mano contra los ingleses que nos robaron las Malvinas y darle una alegría a los argentinos? Si ese es el fin último, bueno, puedo hacer trampa y estoy justificado. Ahora, ¿es justo hacer trampa? Y qué presión, hermano, qué presión. Hay un montón de cosas alrededor de este tema, pero yo creo que hay una cuestión ahí con subvertir lo establecido. Cuando se logra un orden, enseguida sobreviene la necesidad de subvertir ese status quo. Porque el orden generalmente beneficia a algunos y perjudica a otros. Entonces, otra frase de Batman, de la trilogía, que es maravillosa y que además es muy comercial y muy conocida, es: muere siendo un héroe o vive lo suficiente para volverte un villano. Creo que en incontables momentos históricos, los humanos, cuanto más lejos estamos del poder, más creemos que tenemos la posibilidad de ser héroes, y cuanto más nos acercamos y cuanto más poder tenemos, más probable es que terminemos transformándonos en villanos. Porque cuando vos lográs ese orden no lo querés perder, y siempre aparece el personaje, en este caso el Joker, que disfruta de subvertir el orden y que quiere el caos, que quiere que no haya un orden. Y que para muchos es un héroe. Y que muchos pueden pensarlo como una figura súper interesante. Y claro, porque el tipo se está atreviendo a enfrentarse al orden y enfrentarse a Batman. Pero en el fondo del Joker, también. En el fondo del Joker, la vida no tiene ningún sentido. Entonces, como no tiene ningún sentido, yo me atrevo a hacer cosas que el resto de los mortales quizá no hace. Entonces creo que también hay un especial afán en la figura del antihéroe. Es decir, desmantelar todas esas características mitológicas, los refutadores de leyendas. Espirituales, absolutamente. Los refutadores de leyendas, espirituales, superpoderosas, omniscientes, y traerlas a lo mundano, a lo terrenal. Yo creo que en el fondo los héroes, para nosotros, necesariamente tienen que ser humanos, porque el otro no queda muy lejos. Tienen que ser humanos o poseer características humanas.
Porque Superman no deja de ser un... no Una sé, persona. No, un extraterrestre, no sé, del planeta Krypton creo que viene. Sí, pero Superman también ama el mundo humano. Claro, por eso, no es un humano porque no es un ser de la Tierra, pero tiene esas características humanísticas que lo que nos hace es poder ponernos en su lugar, poder empatizar con el personaje, que es algo fundamental, porque si no, un héroe no puede ser si no tiene gente que empatice con él, gente que lo admire. Y si es superpoderoso que viene y mata a cualquiera, perdería, ¿no? Voy a volver al punto del sentido de justicia, que lo traías a colación respecto a los héroes. Y voy a poner de ejemplo, disculpen ustedes, un anime. Me parece bien. Era obvio. En los animes generalmente el sentido de justicia está muy discutido, está muy contrapuesto, es un tema conflictivo. Pienso en Death Note, que Sí. básicamente de lo que se trata es de una libreta que lo que te permite es anotar un nombre y matar a alguien. Vos Sí. en la libreta podés matar a alguien De la forma que quiera. de la forma que quieras. Lo que vos escribas ahí es lo que va a suceder. Y entonces ahí aparece el sentido de justicia. En esta historia, en esta trama de Death Note, lo que el protagonista persigue es asesinar a todos los criminales que ensucian el mundo. Sí. Y crear otro mundo y él ser el dios de ese nuevo mundo que está alejado de la maldad y la oscuridad y de la muerte y del asesinato. Pero primero hay que llegar a ese lugar matando. Pero tenés que No. agarrar la libretita y escribir los nombres Sí, sí. y autoproclamarte como el responsable de hacer la justicia. Entonces, ¿Quién es uno para impartir justicia? ¿Quién es uno para tener el sentido de Claro. la justicia, no? ¿cómo hace el héroe para manejarse en esos ámbitos? ¿Cómo yo decido qué salvo y qué no salvo? ¿Qué batallas libro y qué batallas no libro? Es toda una responsabilidad. Tal vez es por eso que surgen los héroes pacíficos, ¿verdad? Hay gente que está en la resistencia pacífica. No sé, pienso en Gandhi, por ejemplo. Y el tipo dice, bueno, y se ha escuchado acá también en Argentina gente hablar desde esa perspectiva diciendo, si es necesario va a correr sangre, pero va a ser la nuestra. Entonces, difícil situación, igual también difícil decisión. Entregar la vida propia por los demás. Ese es el acto de valentía humana al que mayor nos podemos ofrecer. Digo, cuando vos ponés en riesgo tu vida y no la de los otros, hay un acto de valor enorme. Yo cuando tengo que referenciarme en héroes, en símbolos, pienso por ejemplo en las abuelas y en las madres de Plaza de Mayo. Porque ellos pusieran su vida a disposición para construir un mundo más justo sin violencia. Claro, Sin violencia. el amor vence al odio. Sí, y el amor de buscar a sus hijos, a sus nietos, pero de no ampararse en la venganza, sino en la justicia. Entonces, ahí hay un héroe humano, pacífico. Sí, acabar con los villanos sin terminar convirtiéndose uno mismo en ese villano. Que el límite es muy delgado. Es muy delgado y hay que tener cierto ego para decir, todas estas personas le hacen mal al mundo y yo voy a terminar con ellos. Y yo creo que cuando Lo cruzás- vemos hoy en día, mucha gente que dice, bueno, estos tipos son malos. También hay un poco de maniqueísmo ahí de decir, entre bueno, malos y buenos. hay malos y buenos, yo soy bueno y Y el voy resto a... es malo. Claro, y los voy a exterminar. Y ahí, ¿sos un héroe o sos un villano? Sí, y también corres siempre el riesgo de que en esa finita línea pierdas tu humanidad. Hoy hay mucha deshumanización andante. Entonces, traer a colación la figura de los héroes y humanizarlos, y saber que los héroes tienen pesos, responsabilidades, consecuencias, problemas, bueno, es de algún modo también pensar en que todos estamos en esta sociedad y que muchas veces las expectativas que ponemos sobre los otros terminan siendo un problema. Sí. Yo, antes de terminar, no quería evitar que mencionemos la palabra, no, si bien no soy cristiano, ni mucho menos, una figura heroica, pacífica, Jesús, de acá a la China. Crea o no crea en Dios, crea o no crea en lo que crea, Jesús, Él es el que dice, mirá, no voy a matarlos por su maldad,
sino que la voy a absorber yo, me voy a morir y voy a... ¿No? Ese es el punto, creo, de heroico, que es lo que cuesta. El decir, voy a dar mi vida por ello, porque se nos presentan oportunidades para dar la vida, pero no hay mayor acto de humanidad que hacerlo, y, de amor, perdón. Y no sé si realmente es posible, ¿no? A mí me complicaría mucho el decir, bueno, doy mi vida por los demás. La crueldad de la historia y la crueldad de la humanidad es que hay muchos personajes que han dado su vida por tratar de construir un mundo más justo, y nosotros, la verdad, es que hemos hecho todo lo contrario. En el recorrer histórico, si nosotros vamos un poquito a las páginas atrás, hay mucho de eso, y también es parte de la humanidad, y es necesario aceptarlo. Se hizo la hora del juicio final. Rápido, sí. Se hizo la hora del juicio final, no hubo posibilidad de charlar de otras cosas porque esto se puso interesante, pero creo que está bien, porque si uno se plantea charlar sobre la vida, invariablemente necesitas mucho tiempo. Es más, nos quedamos cortos. Este es el capítulo 1 de la charla sobre el sentido de la vida. Sí, habrá mucho. Tenemos para... Es más, creo que nunca nos vamos a ir de este plano sabiendo cuál es el sentido de la vida, así que vamos a tener otras oportunidades para discutirlo y charlarlo. La figura del antihéroe que estuvo rozando permanentemente en esta charla también será motivo para profundizar en otras oportunidades. Tenemos capítulo 2, 3, 4 y infinitos de todos los temas prácticamente. Absolutamente. Así que va a seguir habiendo zona cero para rato. ¿La pasaron bien? Absolutamente. La hora pasó volando y este es un espacio que personalmente disfruto mucho. No sé si del otro lado se disfruta tanto, pero de este lado sepan que sí. ¿Juli? Sí, la pasé muy bien. Me gusta que la gente esté ahí esperándonos, al tanto de lo que hablamos y siempre sumando un poquito su granito de arena y eso es lo que un poco da el sentido de venir acá también, ¿no? Si bien el sentido de la vida, el sentido de venir acá es poder hablar un poco lo nuestro y lo de la gente y que todos la pasemos bien en el camino. Hedonismo. Sí, tratamos de construir entre todos la más amable de las compañías posibles. Los lunes de 19 a 21 nos sumergimos en un mar de historias para ver si le encontramos algún sentido a todo esto. Nos estamos encontrando, será el próximo lunes por esta misma radio, por esta misma señal, la 102.5 Radio El Muro. Así que el próximo lunes los esperamos con los brazos abiertos.